Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el Salmo 65. Vamos a leer el Salmo 65. Como es un salmo, vamos a practicar la lectura antifonal y hagámoslo con reverencia y prestando mucha atención a la palabra de Dios. Al músico principal, salmo, canto de David. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Tú coronas el destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Todos juntos, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Que el Señor bendiga esta lectura de su santa palabra y con su Espíritu Santo nos ilumine en el tema de esta tarde. El tema es el del versículo 2. A ti vendrá toda carne. ¿Qué es orar? ¿Sabe usted lo que es la oración? Hoy quisiera que con el auxilio del Señor entendamos lo que es y comencemos a practicarlo de verdad. Voy a leer para ustedes una definición que escribió un hombre de hace siglos, que es de las que me parecen a mí más bellas porque se basan en lo que la Biblia misma nos enseña de orar. Y él dijo lo siguiente: orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios, por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para el bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Otro autor decía, también muy sabiamente, que para el cristiano orar es como para un ser vivo respirar.
Como sabemos, el bebito, mientras está dentro del vientre de su madre, respira por el mismo cordón umbilical por donde todo, ¿verdad?, llega a él. Pero una vez que nace, de ahí en adelante él tiene que respirar. Y muestra que ahora que ha nacido por eso, nació, ya respira por sí mismo. La idea de una persona que diga haber sido nacida de nuevo y que no ora es completamente contradictoria. El nuevo nacimiento trae la capacidad de orar como ese nuevo ser que nació puede ahora respirar usando sus pulmones. Es entonces el grito del recién nacido. Y de ahí en adelante dependerá de él para la vida. En esa definición que les di, usa la siguiente frase: es derramar el corazón o alma. Y eso es sobre una mujer llamada Ana que llega al templo y se pone a orar. Y el director ahí, o el sacerdote en ese momento, que era Eli, al verla, que ella mueve sus labios, pero no se oye nada, la juzga inmediatamente. Esta mujer debe estar ebria. Y le dice: mujer, digiere tu vino. Y ella le responde: no es eso lo que usted piensa, sino que he derramado mi alma ante Jehová. Eso es orar. Es venir y expresar a Dios todo. Pero vean lo interesante, venimos a expresar a Dios todo lo que Él ya sabe. Así de misteriosa es la oración. En la oración no vamos a informar a Dios. Y sin embargo tenemos que orar como si Dios no supiera, y yo tengo que decirle todo lo que yo deseo, lo que me preocupa, lo que hay en mi alma, mi pena, como esta mujer Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 15. He derramado mi alma. Y al empezar por aquí yo hago la pregunta: ¿conoce usted qué es eso? ¿Ha derramado algún día su alma a Dios en oración? Lamento decir que muchos cristianos lo que tienen es un rezo aprendido. Porque fácilmente se critica la Iglesia Católica, cuyas oraciones son aprendidas. Y ellos dicen lo que les enseñaron a decir, y tenés que decir esto, y lo repiten. Pero muchos se han inventado su propio rezo y van a la oración a decir siempre lo mismo, de la misma manera, sin ningún derramamiento de su alma en aquello que dicen. Cuando hablamos de derramar el alma, la idea es esa: yo vacío lo que hay en mi interior. Pero eso es el asunto. A veces parece que las personas no tienen nada dentro. Nosotros estamos llenos de angustias, de penas, de aflicciones, de temores, es la realidad, y de pecados. Pero venimos a los pies de la cruz por la fe y derramamos el alma y decimos a Dios todo lo que... Por eso esas oraciones no pueden ser así, como las de algunos, nada más cumplir. Número uno, entonces, la característica de ese orar es un derramar el alma. Y a veces Dios tiene que usar serias aflicciones para que lleve al ser humano a ese punto de que tiene que ir y doblar sus rodillas ante Dios. Lo otro es necesario para que haya oración verdadera, que tiene que hacerse de un modo sincero. El Señor Jesucristo, en este mismo Evangelio de Mateo que leíamos ahora, pero en el capítulo 6, advierte muchísimo contra la práctica de la oración. Y Él decía que a ellos les gustaba hacer largas oraciones y que los demás supieran que ellos estaban orando. Si ustedes revisan el capítulo 6 de Mateo, dice, les gusta orar en pie en las sinagogas
¿Se han preguntado eso? Porque llega y uno dice, ¿pero qué será? ¿Por qué será que Cristo dice que les gusta orar en pie y lo da como algo malo? Es esto, es notarse. Supongamos que estamos aquí todos sentados, pero alguno se levanta y pone esa expresión más angelical y él sí está más cerca de Dios que todos los demás. Eso es lo que hacían. Es una apariencia. Entonces Jesús dice, eso lo debemos contrastar con eso. Busque momentos y lugares de soledad donde nadie más se dé cuenta, sino usted y Dios, que usted está buscándolo a Él. Claro que sí hay momentos, y la Biblia también nos llama a la oración corporativa. Hoy lo leímos ahí en Joel, ¿verdad? Capítulo 2. Hay que convocar, vengan. Se trata de que la oración inicial y primordial es entre usted y Dios en esos espacios y momentos de soledad. Tiene que ser entonces de modo sincero, no para que lo vean. Por eso también no consideramos se da de decirle a la gente, alce sus manos y haga esto y hágalo. Es ayudándonos a eso, a confiar en algo que es visible. La oración es de aquí, del alma hacia Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 22, leemos lo siguiente. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces vean esto, es indispensable sinceridad para la oración, porque Él está advirtiendo esto. ¿Por qué? Por la posibilidad de que se acerca un corazón hipócrita, un corazón que es de apariencia, de fingimiento, y un corazón que seguramente no ha sido purificado de mala conciencia, ni lavado con el agua pura. Así que no se trata de largas oraciones en sí mismo, no. Se trata de buscarle a Dios. Pero después notarán que el que de veras ha buscado a Dios en la soledad y ha disfrutado de su presencia y ha derramado esa alma ante el Señor, ya esos espacios se van haciendo y más extensos. Yo suelo comentar mi propia experiencia al respecto, que hace muchos años, cuando comenzaba a tener espacios de oración, yo me apartaba a orar y oraba, y cuando ya yo había dicho todo lo que se me había ocurrido de orar, pensaba que había orado mucho y había pasado y más que decir. Pero gracias a Dios eso no se quedó ahí. Conforme la práctica de oración y la comunión con Cristo va mejorando, ahora se va extendiendo y se va extendiendo. La oración debe hacerse de modo consciente. Diciendo a quién se lo estamos diciendo, por qué se lo estamos diciendo. Muchos hicieron oraciones mecánicas. De hecho, una de las peores es el que llaman el Santo Rosario. Es una oración mecánica, es simplemente decir cosas, pero ahí no hay conciencia de lo que se está diciendo. Y otros han inventado ese tipo de oraciones que llaman en lenguas donde tampoco hay conciencia. El apóstol Pablo, incluso en la época apostólica, donde estaba en vigencia el don de lenguas, dice, oraré con el entendimiento, porque si yo oro en lengua desconocida, mi corazón queda sin fruto, mi alma sin ningún provecho, no sé lo que estoy diciendo. Esto es algo en lo que uno no quisiera ahondar mucho, porque no quisiéramos que una exposición se vuelva una crítica de cómo hacen las cosas en otro lugar, pero nosotros tenemos que conocer la verdad para refutar el error. Y la Biblia nos dice entonces que tiene que ser con el entendimiento. La vez pasada nos visitó una hermana que dice que fue a cierta iglesia y le dijeron que dijera lo que sea, que dijera cosas, pero ella dice
Ya no sabe, pero diga lo que sea. Y dice, no, te amo, Cristo, eso es lo que iba a decir. Sí, pero dígalo rápido. Y uno dice, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegó a desvirtuarse eso que las personas piensan que lo único que necesitan es estar en una especie de trance y que esa va a ser la comunicación con Dios? La comunicación con Dios es algo consciente y algo racional, algo que nosotros entendemos. En el Salmo 18 leemos ese lenguaje. Todos los salmos se pueden considerar oraciones y cantos también, pero oraciones. Y en el Salmo 18 veamos cómo él se expresa. Es David el que está hablando y le dice: oh Jehová, fortaleza mía. Hay afecto. La oración verdadera tiene que ser afectuosa. ¿Cómo se refiere usted a Dios? ¿Cómo le habla usted a Él? Algunos se refieren a Él como algo tan lejano. No, hay una manera, porque Dios nos enseña que Él es trascendente, trasciende a su creación, es sublime. Está por sobre todas las cosas. Como dice Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Se imagina usted? A ese es el Dios que estamos orando. A un Dios infinito, maravilloso. Pero a ese Dios le podemos decir: te amo, Jehová, te amo, Dios eterno. Tiene que haber afecto en las oraciones. Dios perdone nuestras oraciones frías. Dios perdone como si Él... Mire, somos nosotros los que lo necesitamos. Tenemos que ir en el ardor de nuestro corazón y nuestras debilidades. Es precisamente lo que hacen algunos, pensando que confesar el pecado o arrepentirse es decir, perdona nuestros pecados. Esa frase en sí misma no significa nada si usted no se ha arrepentido de verdad. Y la gente su oración y de pronto recuerda, no pedí perdón por los pecados, y perdóname los pecados, y sigue como si nada. Una frase así no es confesión para nada, ni sirve para nada. Cuando usted le pida perdón a Dios, y que tiene que hacerlo, porque todos los días le ofendemos, debe pedirle perdón también del corazón, con sinceridad, doliéndose de ver. Siempre en algo le fallo a mi Dios, porque estamos en este cuerpo, porque no estamos glorificados aún. Pero tiene que haber dolor por nuestro pecado. ¿Dónde lo vemos? Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo, al darse cuenta de que esta ley está en nuestros miembros y que hay lo que llamamos nosotros pecado remanente. La palabra remanente significa un resto. Es decir, Cristo nos ha limpiado y nos ha perdonado, pero queda la semilla malvada del pecado ahí. Puedo todavía pecar y vuelvo a pecar. Entonces ese pecado le llamamos así remanente, pero en Romanos 7, cuando el apóstol Pablo habla de eso, dice: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es pedir perdón. No simplemente decir, perdóname los pecados. Y para el que de verdad pide perdón así, con ese efecto, con ese dolor, la respuesta está en el versículo siguiente. Después de que él ha dicho, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Dios, por Jesucristo. Porque Jesucristo es el único medio en el que podemos llegar al Padre. Primera Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso es que en esa definición que les dice, por medio de Cristo, todo lo que usted haga, si no es por medio de Cristo, no es recibido. Solo es por medio de Cristo. Y cuando decimos por medio de Cristo, estamos hablando de la humanidad del Hijo de Dios. Porque en ese versículo que les dije, 1 Timoteo 2:5, dice, Jesucristo, hombre. Es decir, es Jesucristo en su humanidad el que nos representa ante el trono de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, también incluye en la definición que les di al inicio, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Voy a leer para...
Romanos 8:26 dice: y de igual manera, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué precioso es esto, qué maravilloso. Entonces no depende de la excelencia de nuestras palabras, porque dice que no sabemos pedir como conviene. Pero si hay verdadera fe en Jesucristo hombre como mediador, entonces el Espíritu Santo toma mi oración y la lleva y la hace aceptable, porque Él va a interceder también. Intercede con gemidos indecibles. Es la acción del Dios verdadero lo que vemos en la oración. El hombre que es una nueva criatura tiene esa comunicación con el Dios único, vivo y verdadero, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la oración lo vemos. Oro a Dios Padre. Oro confiando en la mediación de Jesucristo. Oro porque el Espíritu Santo me impulsa e intercede para que lo haga como conviene. Esto es orar en el nombre de Jesús. No es simplemente decir la frase en el nombre de Jesús, amén. Que a algunos también me molesta cuando lo dicen tan rápido como que es que ya para terminar, en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús significa entendiendo que solamente por Jesús, el Hijo de Dios, y por el sacrificio que Él hizo a mi favor, puede Dios escuchar mi oración y de otra manera no. Eso es orar en el nombre de Jesús. En las oraciones también tenemos que evitar tomar el nombre de Dios. Y tratemos de no estar diciendo Señor y Señor y Señor innecesariamente. Midamos eso si queremos orar mejor. Las oraciones tienen que hacerse por motivos válidos. Dice lo siguiente en el capítulo 4, versículo 3 de su carta, Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Y cómo es pedir mal? Una cosa que tenemos que quitar de nuestra mente es que orar es pedir solamente. Claro que Dios acepta como parte de la oración nuestras peticiones, pero y pedir más. La oración tiene más que eso. Deberíamos acercarnos a Dios reconociendo quién es Él, alabándolo, adorándolo, de la mediación de Cristo, confesando nuestros pecados. Y entonces viene a decir, ahora, hay que pedir cosas. Bueno, las vamos de Dios si pedimos mal. Y aquí dice para gastar en vuestros deleites. Una de las cosas en las que Dios tiene que tratar con nosotros es esa pregunta. Ahora que dice para gastar en vuestros deleites, yo le pregunto, ¿cuáles son sus deleites? Porque entre más usted está unido a Cristo, las cosas de esta vida comienzan a ser menos importantes y usted se da cuenta cuán inútiles, cuán vanas son. Pero cuando todavía no hay ese entendimiento, la gente está pidiendo un carro nuevo y poder ir a viajar y todas cosas de esta vida. Cuando Dios comienza a tratar con usted, usted comienza a pedir cosas que verdaderamente importan. Cosas espirituales, usted comienza a pedir por alguien, por el que usted lo... Lágrimas a Dios, no lo dejes perderse, Dios mío, dame fuerza, dame sabiduría, dame una oportunidad para hablarle. Y voy, y en esa oración Dios nos dice, bueno, haga esto, haga lo otro. ¿Cómo? Regálele Biblia, dele un tratado, haga algo. Esas son peticiones.
Señor, mira la iglesia que tiene tal o cual problema. Mira el enemigo metiéndose con disensiones, mira cómo nos está arrebatando a almas el mundo. Y eso son oraciones espirituales. Pero no para gastar en nuestros deleites. Nosotros tenemos que orar en cuanto a esas cosas de peticiones, que son válidas ciertas peticiones, como Cristo nos enseñó. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Suficiente. Si hoy pudimos comer, tenemos suficiente. Mañana Dios verá y nos va a dar también. Pero le pedimos lo suficiente. Explica a sus discípulos en el capítulo 6 que esa manera de orar, pedir y pedir y pedir, es la manera en que oran los gentiles. Dice que ellos piensan que por su palabrería serán oídos, pero ustedes, dice, ustedes tienen un Padre en los cielos que sabe lo que ustedes necesitan. Y entonces les dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo eso. Claro que el Señor sabe que necesitamos trabajo y casa y comida y cama y todo. Él lo dará, pero eso no es lo principal. Muy necesario es que aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se puede definir en tres posibilidades. Sí, pero todavía no. Y se lo daría después. Porque Dios sabe por qué le hace esperar. Pero usted puede pedirle algo a Dios y Dios pudiera decir no. Y usted debería poder decir, hágase tu voluntad. Entonces, nosotros estamos con eso. Puede decir Dios sí, puede decir no, o puede decir todavía no. Y a nosotros lo que nos corresponde es a perseverar. Si nosotros caminamos con Dios y la comunión con Cristo se vuelve real, no algo de aquí, sino algo del corazón, comenzaremos nosotros a tener esta fe y confianza que expresa el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 14, y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bendito sea Dios. Esto nos da una paz, porque nosotros tenemos planes y queremos esto y queremos lo otro y está bien, pero entonces si Dios dice no, estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque se lo había pedido a Dios, y si Dios me dijo que no, como Él es mi Padre y me ama, estoy tranquilo. Así lo decidió Él. Por alguna razón no quiso dármelo. En el versículo que estamos meditando, que es el Salmo 65:2, dice, tú... Qué hermoso es saber que Dios no es indiferente. Yo no sé, ¿le ha comentado usted a alguien alguna vez algo y usted siente que lo que usted le contó, y tal vez se lo contó preocupado, pero que esa persona se comportó como que a él no le importa lo que usted le dijo? Algo y pensé que esa persona... que le iba a preocupar lo que le conté, que es algo importante para mí, y la persona fue indiferente. Son de las cosas más dolorosas. Mis estimados, Dios no es indiferente. Él oye. De ninguna manera es indiferente Dios. Pero Él tiene razones para a veces decir no. Bueno, algunas veces también tenemos que saber que cuando dice... tú oyes la oración, también hay partes en la Biblia donde nos dice que Él no oye, y no significa que es que Él no le va a atender ni le va a responder. Dice así la Escritura en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios con su oración es abominable? Proverbios 28:9. Que Dios detesta eso, porque dice, ¿qué clase de hipócrita? Pidiéndome cosas, pero quebranta y pisotea todos mis mandamientos.
Porque la Biblia nos dice claramente que la muestra del amor es la obediencia. El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Entonces, todos nos vemos confrontados. ¿Cómo es cuando usted ve en la palabra de Dios sus mandamientos? ¿Usted los ama o se hace el sordo? Porque aquí dice, el que aparta su oído, no, de eso no me hablen. Su oración es abominable. Pero tenemos que pedir un corazón que diga, Señor, enséñame. Dios tiene también razones para sí oír y para atendernos. Ahí en el profeta Joel, donde les había dicho de ese llamado que hubo, en el capítulo 2, versículo 18, vea lo que promete Dios. Busquen a Dios porque las cosas están terribles. Pero dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Tenemos que creer eso. Y ahora que estamos haciendo esa convocación, tenemos que creer que Dios es misericordioso y nos ha hecho pasar por esto, pero va a sacar a la iglesia triunfante. La segunda parte del versículo, para ir concluyendo, dice, a ti vendrá toda carne. Venir a Dios. Sabemos que la fe es indispensable. La palabra de Dios nos dice claramente en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no hay fe verdadera en Cristo, no hay manera de que esa oración sea escuchada. También dice Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe, ¿lo han leído? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, más bien, esa oración se vuelve pecado, porque no hay verdadera fe, porque no hay respeto por la ley de Dios, se vuelve abominable. Pero si sí hay, es una oración atendida. Usted viene a Dios, usted tiene que creer. Vea, usted se va a su lugar especial, secreto para orar y usted dice, ¿a quién le estoy hablando? Pero en su corazón usted dice, a mi Dios, que aunque está en los cielos, ha prometido venir a mí por la invocación del nombre de su Hijo Jesucristo. Pero esa palabra, a ti vendrá toda carne, también nos recuerda una cosa más, y es que el juicio es inevitable. En el profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, Dios le dice por medio del profeta al pueblo de Israel, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y si leemos eso, la pregunta obvia es, ¿está usted preparado para ese encuentro? Porque en aquel día, en el día final, solamente va a haber dos grupos. Y los voy a definir hoy así. Los que oraban y los que no oraban. Los que oraban verdaderamente, los que derramaban su alma delante de Dios de manera sincera, asistidos por el Espíritu Santo, por la mediación de Cristo, con amor sincero, y los que tenían sus vanas repeticiones o sus oraciones frías, o los que simplemente no creían y no oraban. Dios mira el contenido de nuestras oraciones, eso importa. Importa el contenido de la oración y la forma de la oración. Pero lo más precioso es que no depende la eficacia de la oración ni de nuestras palabras, ni de la excelencia de ella, sino de la mediación de Jesucristo. ¿Tiene usted al Salvador? Si no, podemos caer en aquello mismo que Jesucristo dijo en Mateo 6:7. Creen que por su palabrería. Y una vez más les recuerdo lo que les leí en Romanos 8:26. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar como conviene. Si no lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo, no será oración. Y ore y siga orando hasta que aprenda a orar de verdad. Porque en el camino usted se dará cuenta, yo no sabía orar. Yo había aprendido a decir unas ciertas cosas, pero a orar, a comunicarme con Dios verdaderamente y a disfrutar de su presencia, no tenía idea de que eso existía.
pero le puedo decir existe. Y todo depende de cuál es su relación con Jesucristo. ¿Tiene usted al Hijo de Dios hoy? Vamos a orar. Señor bendito, nos admiramos de que tú, siendo tan magnífico, santo, justo y soberano, te dignes escuchar nuestras palabras y mirar nuestros pensamientos y sentimientos. Nos asombramos, pero creemos que sí es posible, porque Jesucristo, tu Hijo, hizo todo lo necesario. Deseando que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, y dispuestos a decir en los momentos difíciles, hágase tu voluntad y no la nuestra. Y mira, Señor, los corazones, si hubiera aquí alguien que todavía no respira de vida para que pueda conocer lo que es la verdadera oración y tenga paz y gozo en tu presencia. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y les conceda una excelente semana. Dios los bendiga.